referir justamente a la reflexión o la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y obviamente, como lo dijeron bien, cuidando de nunca dañar a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente la investigación clínica tendría que cumplir con 3 características fundamentales para que podamos decir que pues prácticamente es adecuada, ¿no? Uno, que los resultados publicados sean confiables, que sea aplicable en la práctica clínica y que su efecto sea clínicamente significativo y obviamente que sea conducida de acuerdo con las normas éticas y legales, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de un estudio que fue sumamente controversial y que derivó justamente en la realización de uno de las normas de ética pues más usadas actualmente, y bueno, fueron los estudios de sífilis de Tuskegee. Prácticamente este estudio fue realizado de 1932 a 1972 en el Hospital de Tuskegee al sur de Estados Unidos. ¿Por qué fue realizado aquí? Porque justamente, y aquí vamos a ver más adelante esta situación, escogieron esta población porque era el único hospital que trataba a hombres de raza negra. El investigador o el médico que condujo como tal el proceso fue el investigador llamado Taliaferro Clark. Prácticamente el objetivo de este estudio pues era analizar la historia natural de la sífilis y comparar al grupo enfermo con un grupo control sano, para lo cual pues reclutaron 600 hombres, de los cuales 400 tenían la enfermedad y 200 eran sanos. El problema es que no se les informó realmente qué diagnóstico tenían. Lo único que se les dijo en términos muy coloquiales fue: tienen la sangre contaminada. Obviamente, pues les tenían que dar algo a cambio y entonces aparentemente pues les dieron beneficios materiales. Y pues bueno, aquí un punto importante a recalcar es que para 1942, 10 años después de que empiezan estos estudios, es que como tal se hace extensivo el uso de penicilina. Incluso en este hospital, no necesariamente para este grupo de pacientes, empiezan a utilizar el antibiótico. Y entonces, pues bueno, los pacientes que participaban en el estudio, pues son privados de tratamiento con el antibiótico o con cualquier otro. Y pues la investigación continuó su curso, aparentemente sin mayor problema. Incluso se publicaron 13 artículos en revistas médicas, hasta que en 1972 un periodista del New York Times llama la atención justamente a este estudio, el periodista llamado J. Heller, y publica un artículo justamente donde empieza la polémica de la ética de experimentación en sujetos humanos. Entonces, pues bueno, producto de esta misma controversia es que justamente pues se ven obligados los investigadores a finiquitar la investigación. La justificación que ellos daban de por qué no les dieron el tratamiento a estos pacientes fue que prácticamente ellos no hacían más que observar el curso natural y que esto para ellos, en su concepción, no ocasionaba ningún daño. Pero pues bueno, definitivamente esto se vio que el 20% de los pacientes fallecían porque seguían la historia natural de la enfermedad y nunca les dieron el tratamiento adecuado. Por lo tanto, pues bueno, estos sucesos condujeron a que se elaborara el reporte Belmont, que justamente se elaborara el Consejo Nacional para la Investigación Humana y los consejos institucionales de revisión de protocolos. Por lo tanto, este protocolo, este estudio, pues fue un parteaguas, porque en definitiva, pues bueno, fue algo que nos hizo o nos obligó a que se tuviera que realizar protocolos para hacer los estudios de investigación, ¿no? Y entonces, pues bueno, de los códigos de ética en investigación en humanos, prácticamente los 3 más conocidos, aunque existen muchos más, es el Código de Nuremberg, el Informe Belmont y la Declaración de Helsinki. En relación al Código de Nuremberg, pues digamos que fue como el primer intento, fue realizado en 1947 y pues prácticamente fue realizado por los reportes de abusos contra sujetos humanos que participaron en experimentos médicos en la Segunda Guerra Mundial.
obviamente esto dirigió la atención pública hacia los dilemas de por qué estaban experimentando en sujetos que eran considerados vulnerables, que su autonomía estaba disminuida porque estaban justo en un campo de concentración y que justamente pues eran obligados. Nunca les iban a pedir consentimiento para que les realizaran cualquier de los experimentos, ¿no? Entonces, pues prácticamente en este sentido, pues fue que durante los juicios de crímenes de guerra, justo en Nuremberg, se redactó este código. Y pues prácticamente fue como la base de pues realizar justamente esta parte de decir, bueno, pues tenemos que elaborar un conjunto de normas y esto fue hecho para juzgar a tanto a físicos como a médicos. Prácticamente en promedio fueron 8 físicos y 20 médicos a los que se les juzgó por los experimentos biomédicos en prisioneros de los campos de concentración. Y pues obviamente este código se convirtió en prototipo de códigos posteriores. Sin embargo, si ustedes ven y analizamos, aunque técnicamente los estudios de sífilis de Tuskegee empezaron antes de que se elaborara este código, pues precisamente no era como que a lo mejor muy difundido, ¿no? Porque si no, esto también nos hubiera servido para evitar como tal que se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, pues bueno, definitivamente también una parte importante es que a diferencia de cómo se observó la conducta de los médicos y físicos que realizaron los estudios experimentales en la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente en el estudio de Tuskegee ellos pensaban que eran inocentes, o sea, pensaban que lo que estaban haciendo era no dañar a nadie porque pues solo estaban observando. Y eso nos lleva a reflexionar, ¿no? A veces hacemos estudios observacionales, no te hacemos ninguna intervención, pero eso no necesariamente pues es ético, ¿no? Y pues bueno, justamente el siguiente código importante, pues sí, es el reporte o el informe Belmont realizado pues prácticamente en 1979 y que prácticamente aquí toma importancia que pues de expresión principios éticos básicos se va a referir a aquellos conceptos generales que van a servir como justificación básica para pues diversos principios éticos y la evaluación de las acciones humanas, ¿no? Porque eso es justamente lo que quiere, lo que necesita hacer. Entre los 3 principios básicos aceptados generalmente en nuestra tradición cultural, pues 3 realmente son los que toman relevancia para la ética en investigaciones en sujetos o en humanos, ¿no? Y prácticamente es el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Pero bueno, justamente este informe Belmont, como decíamos, pues fue redactado por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Comportamental de Estados Unidos en respuesta justo a el experimento de sífilis de Tuskegee, ¿no? Y pues bueno, en relación a estos 3 principios éticos básicos, el primero, el respeto a las personas, consiste en 2 grandes consideraciones éticas. Uno, pues que los individuos deberían de ser tratados como agentes autónomos y que las personas que se consideran con autonomía disminuida tendrían derecho a una protección adicional. ¿Pero qué significa que alguien sea autónomo? Pues prácticamente esto es en referencia a justamente aquella persona que es capaz de reflexionar sobre sus metas personales y actuar en consecuencia. Respetar la autonomía, pues obviamente implica aceptar la opinión y evitar la obstrucción de las decisiones, ¿no? Eso es muy, muy importante. En relación al principio ético de beneficencia, pues aquí prácticamente este tiene que ver con la procuración de bienestar. Y prácticamente aquí el término se refiere a menudo a actos de bondad o caridad que van más allá de la estricta obligación. Y esto pues prácticamente en investigación se entiende como que beneficencia es una obligación, o sea, no es nuestra obligación como tal realizar algo en beneficio del sujeto o en este caso del paciente en estudio, ¿no? Y pues se han establecido 2 reglas generales para que se puedan expresar estas acciones de beneficencia. 1, pues que no cause perjuicio y 2, que aumente los posibles beneficios y disminuya los riesgos, ¿no? ¿Qué consideramos como riesgo? Pues toda probabilidad de ocurrencia de un evento desfavorable como consecuencia de la participación del sujeto pues en determinada investigación, ¿no? En relación al principio de justicia,
pues aquí lo que se establece es que personas iguales deben de ser tratadas pues de la misma manera, ¿no? Y para poder cumplir este precepto, pues se tendría que evaluar que los criterios de selección para determinar si los individuos pertenecen a ciertas clases, si son seleccionados debido a su vulnerabilidad para ser manipulados, en lugar de ser seleccionados por razones relacionadas directamente con el problema que se está estudiando. Este fue justamente otro de los problemas del estudio Tuskegee. En definitiva, justamente escogieron una población vulnerable. ¿Por qué? Porque solamente tenían un hospital, las personas de raza negra, a los que podían acudir. No había otro hospital. Dos, porque definitivamente pues estaban cautivos, porque no tenían manera de accesar a otro, y pues precisamente por eso fue que los eligieron, no porque necesariamente esta enfermedad solo se diera en ella, en esta población, ¿no? Entonces, definitivamente fue otra de las cosas que realizó de manera inadecuada los investigadores en este estudio de Tuskegee. Y pues sí, cuando el desarrollo de dispositivos y maniobras resultan de investigaciones realizadas en ciertas poblaciones, también es importante que por la justicia se exija que estos instrumentos y estos procedimientos puedan estar disponibles para estas personas sin que se haga consideración del nivel socioeconómico. Esto también lo vamos a reflexionar más adelante porque pues justamente en países de primer mundo hacen luego estudios en países de tercer mundo donde no hay como tal acceso a muchos materiales o recursos en salud y que justamente no necesariamente lo hacen por pues justamente tratar de ayudarnos, sino justo lo hacen porque es una población vulnerable que saben que de antemano van a decir que sí, ¿no? Entonces, eso también justo es algo problemático. Y pues prácticamente en relación a el siguiente código, pues es prácticamente la Declaración de Helsinki. Esta Declaración de Helsinki fue realizada por la Asociación Médica Mundial en 1964 y pues prácticamente se han hecho múltiples revisiones a lo largo de los años. La última aparentemente es la justamente número en la 64ª Asamblea en Fortaleza, Brasil, que fue realizada en octubre del 2013. Hasta el momento no hay como tal una nueva. Y pues prácticamente esta declaración de Helsinki es una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos y aquí está incluida la investigación del material humano y de información identificable, que más adelante vamos a ver esto por justamente las controversias que surgieron también de los biobancos, ¿no? Y de las bases de datos en salud. Y prácticamente, pues justo desde 2016, esta declaración está complementada con la declaración de Taipei sobre las consideraciones éticas de las bases de datos de salud y los biobancos. Entonces, pues justamente antes de que entremos a esta declaración de Taipei, pues también justamente es importante recalcar esta otra parte importante de la historia sobre las células ELA. Y bueno, estas células ELA, pues justamente aquí es justo en relación a las células inmortales, donde justamente lo que definitivamente nos hacía, nos hace resaltar es justo esta información de las bases de datos de salud y los biobancos, ¿no? Entonces, Enriqueta Lacks, pues fue prácticamente una mujer de raza negra que pues un día, pues después de que haber tenido justamente a su quinto hijo, pues acude al hospital John Hopkins porque había tenido como tal síntomas de hemorragia transvaginal y es valorada y se detecta que tiene un adenocarcinoma cervical. En este hospital pues trabajaban justamente y uno de los médicos que la ve es justamente un ginecólogo llamado Richard Telinde y había dos investigadores justamente que estaban viendo pues en relación a estudios con células o cultivos de células que eran George y Margaret Gray. Prácticamente en el caso de Telinde, él investigaba específicamente el cáncer de cervix y lo que quería demostrar era que pues ambos tumores invasivos y no invasivos pues tenían un origen común, ¿no? Y que eran parte de un proceso de evolución continuo. Mientras lo que querían los Hay, pues ellos trabajaban en, les decía, cultivos de tejidos y cultivos celulares, y ellos querían conseguir un cultivo de células humanas
que tuviera la capacidad de seguir vivo una vez fuera del organismo, lo que obviamente pues sería una herramienta nueva para el estudio del cáncer, ¿no? Entonces, viendo que compartían el mismo objetivo, pues justamente este ginecólogo del INDE permitió a los GEI tomar muestras de los pacientes enfermos con cáncer. Y esto, pues, obviamente involucró también a Enriqueta Lacks, ¿no? Entonces, pues, prácticamente es de resaltar que justamente, pues, los GEIs habían estado tratando de preparar numerosos cultivos, pero desgraciadamente, pues, ninguno sobrevivía más que unos días, y a esto, pues, se le conoce como límite de Hayflick, por el que una célula no podría sobrevivir a más que a un número limitado de divisiones, alrededor de 50. Pero pues lo que observaron y que justamente les llamó la atención fue que las células tumorales de Enriqueta pues seguían multiplicándose, ¿no? Y entonces ellos consideraron que estas células se habían vuelto inmortales, ¿no? En el medio adecuado pues eran capaces de crecer y dividirse sin límites y no ocurría la apoptosis, no había muerte celular programada, ¿no? Entonces, pues con esto pues consiguieron una línea celular que querían y que podrían utilizar para numerosas enfermedades y a las que denominaron justamente por las primeras letras del nombre de Enriqueta Lacks como células ELA. ¿Cuál fue el problema como tal de las células ELA? El problema no necesariamente era que hubieran utilizado esto, sino que definitivamente no solicitaron el consentimiento de Enriqueta Lacks para que justamente se utilizaran sus células para estudios de investigación. Y lo peor es que a lo largo de los años, pues justamente lo utilizaron diversos investigadores. Uno de los que resalta es justamente el investigador apellidado Salks, que justamente fue quien realizó la vacuna de poliomielitis que se aplicaba de forma intramuscular. Y justamente 20 años después de que fallece Enriqueta Lacks, porque 9 meses después del diagnóstico de adenocarcinoma de cervix, que justamente pues era un tumor maligno invasivo, pues ella fallece y a los 20 años una de sus primas en una comida, pues prácticamente conoce a uno de los investigadores que habían utilizado las células de Enriqueta y obviamente este investigador, al ver que se apellidaba Lacks y justamente que ella le había, digamos, referido sobre esta prima que había fallecido, pues se da cuenta la prima que habían utilizado las células de Enriqueta y obviamente pues nunca en la vida habían sido informados de que esto iba a ser utilizado, ¿no? Y es donde empezó justo la controversia del uso de justo los biobancos, por justamente pues que además la información nunca se resguardó en relación a la privacidad de la paciente, porque definitivamente todo el mundo sabía que habían sido denominados ELA por el nombre de la paciente que falleció, ¿no? Entonces fue donde empezó también la llamada de atención en relación a esta otra parte, ¿no? Los biobancos. Y pues prácticamente es que parte de esto y parte de lo que ya se había venido observando por la Asociación Médica Mundial y que pues justamente que había también influido en parte en la elaboración de la Declaración de Helsinki es que pues como tal se realiza la Declaración de Taipei. Esta fue realizada en 2016 en Taipei, Taiwán, y prácticamente es sobre las consideraciones éticas de las bases de salud y de los biobancos. Pues prácticamente es donde se llama la atención de que se tiene que lograr un equilibrio entre los derechos de las personas que entregan sus tejidos o información para investigación y otros propósitos, y en base a las reglas de confidencialidad y privacidad, porque como les hacía referencia, pues prácticamente todo el mundo sabía la historia de la paciente, ya hoy en día pues prácticamente esto sigue sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó la confidencialidad del médico que trató a la paciente y dónde quedó la privacidad, ¿no? Y pues sí, justamente esta declaración reconoce que la información de salud pues se ha convertido en una herramienta muy poderosa para aumentar el conocimiento, pero obviamente pues también se concluye que los mayores riesgos no necesariamente vienen de la ciencia, sino del uso comercial, administrativo o político de dicha información, porque estas células de Enriqueta Lacks, estas células ELA, pues prácticamente han sido utilizadas para múltiples investigaciones a lo largo de la historia
que obviamente han dado incluso beneficios económicos a los investigadores y otro tipo de beneficios, y que obviamente nunca se le informó ni a la paciente ni a su familia, ¿no? Y pues prácticamente, pues esta declaración pues pretende cubrir la recopilación, el almacenamiento y el uso de la información y material biológico identificables más allá de la atención individual de pacientes. Justamente es importante entender que una base de datos en salud es un sistema para recopilar, organizar y almacenar información, y que el biobanco es aquel que reúne material biológico e información asociada, ¿no? Esta declaración realmente está más dirigida a médicos, y la recopilación, almacenamiento y el uso de la información y el material biológico de las personas capaces de dar su consentimiento informado, pues deben de ser voluntarios. Que justamente, como recalcamos en esa historia de la célula cela, pues esto no fue así, ¿no? Por eso es que se implementó como tal, para que no quedara dudas de que para cualquier, incluso toma de muestra con estudios posteriores, incluso de material genético, o cualquier investigación en biobanco, pues tiene que ser autorizada por el paciente, y debería de pedirse autorización para cada estudio que se realice, porque a veces pensamos, bueno, es que yo le di un consentimiento y le dije, bueno, voy a usar su sangre, pero pues si para algún otro estudio es necesaria su sangre y me quedó ahí en reserva, la voy a utilizar. No, cada vez que se tenga que utilizar la sangre de una persona, aunque haya quedado almacenada en un biobanco, se tiene justamente que hacer un nuevo consentimiento y pedir la autorización. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque a veces desgraciadamente pensamos, ya lo hice, ya lo solicité, pero fue para algún estudio determinado y luego lo quiero hacer para otros 10, que es precisamente lo que pasó también con esta historia de la célula cela, ¿no? Y pues prácticamente de estos, pues justamente, pues declaraciones que se realizaron, pues la siguiente es como tal las pautas éticas de SIOMS. Estas fueron realizadas prácticamente en 2002 y fueron realizadas por la OMS justamente. En estas fueron preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y prácticamente pues reflejan los postulados de la Declaración de Helsinki. Y pues bueno, es reglas, condiciones y necesidades de la investigación biomédica multinacional o transnacional en los que los países de desarrollo podrían ser partícipes, justo también por eso que les mencionaba anteriormente, ¿no? En muchos casos se vio que países del primer mundo tenían o hacían estudios de investigación en países de tercer mundo, donde no necesariamente observaban todos estos principios, ¿no? Sino lo hacían porque era población vulnerable, población que no se iba a negar a la participación porque no tenía otra manera de acceder al recurso, ¿no? Y pues prácticamente pues se han creado por esta necesidad de proteger de la explotación a los participantes en desventaja social y económica, ¿no? Y pues prácticamente en nuestro país no nos quedamos atrás, también tenemos como tal alguien que nos regula en materia de investigación, que es el reglamento de la Ley General de Salud, justo en el artículo número 17, y que prácticamente nos establece que se considera como riesgo de investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Prácticamente, en este caso, pues para efectos del reglamento, las investigaciones se van a clasificar en 3 categorías. Uno es aquella investigación sin riesgo, las de riesgo mínimo o las de riesgo mayor al mínimo. En las investigaciones sin riesgo, pues son aquellas que emplean técnicas y métodos de investigación documental, en general retrospectiva, o en las que no se realizan intervenciones o modificaciones intencionadas en variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales de los participantes. Ejemplos de estos estudios de investigación sin riesgo, pues prácticamente tenemos los cuestionarios, entrevistas, revisiones de expedientes clínicos, en los que pues no se identifican ni se tratan aspectos sensitivos de la conducta. Ojo, cuando a veces hacemos algunos cuestionarios de salud mental, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque en estos casos ya no necesariamente estamos hablando de investigaciones sin riesgo, porque se considera que pudieran justamente orillar
o hacer como reflexionar al individuo de su entidad y ponerlo incluso en peligro, ¿no? Entonces sí se tiene que tener cuidado en relación a, sobre todo, cuestionarios de salud mental, donde pudiera, sí, justamente ya no ser sin riesgo. En el caso de las investigaciones de riesgo mínimo, pues aquí se obtienen datos mediante exámenes rutinarios de diagnóstico-tratamiento que justamente pues no involucran mayor problema para el sujeto de investigación, ¿no? Uno, pues es pesarlo, las pruebas de agudeza auditiva, electrocardiograma, termografía, colecciones discretas o secreciones externas, la obtención incluso de la placenta durante el parto, colección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes residuales, dientes permanentes, extraídos por indicación terapéutica, las placas dentales, cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, así como pues también justamente el corte de pelo y uñas que no cause desfiguración, la extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con una frecuencia máxima de 2 veces por semana y un volumen máximo de 450 mililitros en 2 meses. Esto excepto en justamente mujeres embarazadas, ¿no? El ejercicio moderado en voluntarios sanos y las pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta. Por eso justo les decía que a veces pensamos, bueno, hacemos solamente un cuestionario de salud mental y no necesariamente es una investigación sin riesgo, sino que se considera como de riesgo mínimo, ¿no? Y cuando ya hay manipulación de la conducta, ahora sí, entonces se consideraría de riesgo mayor al mínimo. Por último, pues sí, justamente investigaciones con medicamentos de uso común, con amplio margen terapéutico, que ya están autorizados para la venta y donde se emplea la dosis, las indicaciones y las vías de administración establecidas, porque no se quiere hacer ningún ensayo clínico, ¿no? Solamente es empleando lo que ya tenemos. Y las investigaciones con riesgo mayor al mínimo, pues son aquellas en las que las probabilidades de afectar al sujeto pues son absolutamente significativas. Como tal, estas investigaciones se incluyen los exámenes radiológicos con microondas, ensayos clínicos con nuevos medicamentos y dispositivos, estudios que incluyen procedimientos quirúrgicos, extracción del 2% del volumen sanguíneo circulante en neonatos, cuando se hacen amniocentesis o otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, y cuando se realizan métodos aleatorios de asignación de esquemas terapéuticos o los que tienen control con placebos. Cualquier ensayo clínico controlado con placebo definitivamente es una investigación de riesgo mayor al mínimo. Y pues justamente esta es la bibliografía. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a justamente ética? Por ejemplo, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Ay, perdón. Respecto a lo último que usted mencionó, que en cualquier tipo de estudio donde se incluye un placebo, por ejemplo, si fuera una intervención como de realizar alguna actividad física en un grupo y el placebo en otro, o sea, ¿eso también se considera mayor al mínimo? Porque me queda la ambigüedad porque dice que riesgo mínimo es como hacer algún tipo de ejercicio físico, algo por el estilo. Bueno, es que el placebo es en relación a que le des, por ejemplo, algo y al otro grupo le des el tratamiento que tú estás investigando. O sea, no necesariamente es que a uno justo los pongas a hacer ejercicio y a los otros no. O sea, no necesariamente hace referencia a eso, sino que le des algún tratamiento en el particular y que al otro grupo no le des nada. Pues solamente es como verlo, ¿no? Medicamentos nada más, o sea, se refiere a ese tipo de terapéutica. Sí, y justamente, bueno, ahora en la actualidad, cuando se hacen ensayos clínicos, lo que se pide es que les den el tratamiento convencional, o sea, técnicamente sí es placebo porque estás investigando un medicamento nuevo, pero a todos les tienes que dar el tratamiento mínimo necesario que hay reconocido en la actualidad para que no estés incurriendo en una desviación, ¿no? Porque no deberían de estar absolutamente sin nada. Pero en tu caso, pues es solamente que a uno les vas a poner a hacer actividad física, por lo que entiendo, y al otro no, ¿no?
Sí, era un ejemplo nada más. En realidad mi protocolo no incluye en este momento maniobras de ejercicio, pero era como por saber más o menos la diferencia. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta, doctora. Por ejemplo, si haces una encuesta, una escala con, o sea, como de tipo neurológico, ¿eso sería de riesgo mínimo o sería sin riesgo? Porque no es como del área psiquiátrica o del área psicológica. Sin embargo, sí evalúas condiciones mentales, deterioros o así. Pues es que justamente en esos casos, pues técnicamente es parte como del procedimiento habitual que vas a realizar, pero sin embargo, pues sí, como hace inferencia a situaciones o condiciones mentales, sí tendría que ser considerada como de riesgo mínimo, no necesariamente sin ningún riesgo. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Disculpe, para el consentimiento informado viene siendo a partir del riesgo mínimo. Prácticamente, si ustedes ven para Xyrelsis, nos piden consentimiento informado, sea de cualquier tipo, sea investigación sin riesgo, con riesgo mínimo o con riesgo mayor al mínimo, porque, bueno, en teoría, aunque no tenga riesgo, tendrías que informarle qué es lo que le vas a hacer, ¿no? Ahora, en estudios donde son retrospectivos o solamente revisión de expedientes, pues ahí justamente en muchos casos se puede solicitar que te eximan de hacer el consentimiento, porque definitivamente, pues si el paciente tiene 10 años que ya no está, pues esa vez es un poco complicado, ¿no? Que solicites un consentimiento para la realización. Pero son, digamos que, los casos especiales y en general, a pesar de que tu investigación sea considerada sin riesgo, tienes que elaborar el consentimiento. Es como parte del ejercicio, ¿no? Y justo esa es la pues tarea que tienen que ir realizando. Tienen que ir realizando su consentimiento informado para el protocolo de investigación que están pensando, porque recuerden que pues al finalizar este diplomado, pues es importante que puedan subir su protocolo a Xyrelsis, ¿no? Entonces, justo la tarea para la siguiente semana es que puedan realizar justo ya su consentimiento informado. ¿Sale? Recuerden que para Xyrelsis nos piden justamente un consentimiento que ya está como pues estructurado y que en definitiva viene remarcada una situación muy importante. Tiene que ser para un nivel de un niño de sexto de primaria o de primero de secundaria, porque recuerden que justamente pues tiene que hacer referencia a promedio de pues el conocimiento de nuestra población, ¿no? Entonces, por eso tienen que adaptarlo a ponerle términos coloquiales, no términos médicos, porque si no, obviamente el paciente no va a entender. Entonces, y también es importante que obviamente tienen que poner cuál es el beneficio que va a recibir el paciente en este caso o el sujeto de investigación, qué riesgos puede tener y justamente que ustedes tienen que o van a hacer todo para que ese paciente no se vulnere su justamente privacidad, ¿no? Por justamente todo esto que ya venimos recalcando durante toda la plática, de que a veces pues justo perdemos esta perspectiva, ¿no? Entonces también tienen que hacer mucho hincapié en que van a identificar a los pacientes con un número de folio, que ustedes son los únicos que van a manipular justo la base de datos, para que esto también se resalte en el consentimiento, ¿vale? Y bueno, otra cosa importante que también, bueno, es digamos una tarea de lectura, es justamente leer los 7 principios éticos básicos de Manuel Kant, para que, pues sí, justamente, pues puedan leer un poquito más en relación a ética. Obviamente ya cuando, pues cada quien está interesado, pues profundiza más, o pues ya justamente durante la maestría como tal, es cuando van a recibir muchísimas más clases, ¿no? Porque en una clase de 1 hora no terminamos, ¿no? Solo les di una visión muy general de cómo es la ética. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Yo, buenos días, doctora. Hola, buenos días.
Mire, ahorita me surgió también esa duda. En los estudios prospectivos, cuando vamos a revisar expedientes, ahí ¿cómo aplicaría? Porque si son pacientes, por ejemplo, los del COVID, ¿no? Que están todos los expedientes y que pues un gran porcentaje ya fallecieron y nada más es captura de datos o recolección de datos, ahí de todas maneras se tiene que hacer como algún otro tipo de consentimiento, informe, o bien con el que ya manejaban cuando estuvieron hospitalizados, puede ser. No, porque recuerden que, o sea, podrían ustedes solicitar al comité de ética local que los exima de hacer un consentimiento, pero no pueden decirles que el consentimiento de los pacientes que firmaron al ingresar al hospital, eso lo van a utilizar. ¿Por qué? Porque justo no lo pidieron ustedes para investigar al Para paciente. eso, ajá, exacto. Por eso Pidieron el consentimiento para tratarlo, ¿no? Ajá. Que en este caso, por eso esa era mi duda, porque dije, como es hasta cierto punto, pues prospectivo y de observacional, a lo mejor no se requiera, efectivamente, será la duda. Okay. Sí, o sea, justamente cuando vamos a hacer revisiones de expedientes a veces es muy difícil por esta situación, pero sí se tiene que pedir como una enmienda. Ahora, definitivamente la mayor parte de los casos Sirexis nos hace que hagamos, aunque sea el formato, aunque no se distribuya. Entonces, pueden ustedes poner ahí como un apartado de, dado que es una revisión de expedientes, no se debería de solicitar o solicitamos que nos eximan, o de todas maneras hacer justamente el formato, aunque previamente pues sabemos que definitivamente no se va a aplicar, ¿no? Ok, bueno, ¿Saben? muchas gracias, doctora. Buen día. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues si no tienen ninguna duda, pues por mi parte es todo. Solo no se les olvide, por favor, que hay que entregar la tarea y bueno, lo de la lectura que les comenté. ¿Sale? Pasen un bonito día a todos. Muchas gracias, doctor. ¿Les vas a decir algo más, Jorgito? Gracias. Estoy en una reunión, pero no, nada más los que tengan como cosas que aclarar de los documentos y así, pues por mensaje lo vemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bye, hasta luego. Hasta luego.